Pixar ya no es lo que era antes. Podría decir que su última película icónica fue Up, aunque hoy en día la recordamos más por sus primeros 10 minutos que por lo que trata realmente la película. Y tenemos que recordar que la película realmente se trata sobre un viejito teniendo aventuras en la selva. Los proyectos de Pixar en los últimos 10 años, aunque no han sido malos, no son el hit tras hit que solían ser. La primera película de Intensamente fue realmente una película interesante. Aún con el pasar de los años, las premisas de las películas de Pixar siguen siendo igual de imaginativas. Pero su desarrollo es otra historia. La primera parte me pareció una película muy imaginativa y entretenida, aunque nunca llegó a ser una de mis películas favoritas del estudio. Al tener un concepto tan abstracto como es la mente de una persona, realmente te abre las puertas a un sinfín de posibilidades de cómo podrías representarla en un medio visual. Sin embargo, la manera en la que se representa la mente en la película final se me hace uno de los diseños y conceptos más flojos que he visto en mucho tiempo, al representar la mente como una simple biblioteca con una torre en el medio de todo. Me parece que hemos visto representaciones más interesantes de la mente humana en películas como Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos o incluso Inception. Aunque tengo que admitir que el diseño de los personajes es fantástico, pero el mundo en el que habitan se me hace poco imaginativo y estéril. Vaya, hasta podría llamarlo aburrido. Aunque existen estas pequeñas islas como lo que es la sala del pensamiento abstracto, o mi favorita que es en donde representan a los sueños como un estudio de cine. Pero la mayoría del ambiente es muy aburrido. En la primera película vemos cómo los dos personajes principales solo recorren un laberinto sin chiste lleno de corredores infinitos. La primera película es la típica historia de la pareja dispareja. Felicidad y tristeza tienen que hacer un viaje juntas para volver a casa, y en el camino resolverán sus diferencias, y ya saben, la típica trama que hemos visto 1.000.000 de veces. El mensaje de la primera película es claro, nos dice que sentir tristeza está bien, y que no hay que reprimir ciertas emociones, demostrando que puede existir algo así como la felicidad tóxica. Habiendo aprendido esto en la película anterior, sin afán de hacer spoilers, podemos decir que Intensamente 2 es un refrito de Intensamente 1, ya que Felicidad, al haber aprendido su lección en la primera película, podemos decir que ella vuelve a cometer el mismo error nuevamente, simplemente para que nosotros como audiencia tengamos una excusa para una secuela. Me molesta mucho cuando los personajes no aprenden nada de sus errores, ya que como audiencia podemos llegar a cansarnos de ellos, al ver que no importa cuántos errores o aventuras tengan, jamás aprenderán de ellas. Y eso es exactamente lo que pasa en Intensamente 2. Felicidad nuevamente descubre que le ha hecho daño a Riley por querer tomar el control. Y aunque podemos debatir que esta vez no fue enteramente su culpa, y claro, hay un elemento externo que toma el control por ella, pero hay ciertas acciones que hizo el personaje que nos demuestran que no aprendió nada de la primera película. Podríamos decir que la verdadera protagonista de estas películas no es Riley, sino Felicidad, ya que todo lo que sucede alrededor de ambas películas es como vemos el desarrollo de Riley a través de los ojos de Felicidad. Así que podríamos decir que esta emoción es la verdadera protagonista. En la primera película la seguimos en su viaje con tristeza para volver a casa, y en esta sucede algo muy similar. Por eso digo que esta secuela es todo un refrito, ya que volvemos a usar la misma fórmula de los personajes perdidos que tienen que volver a casa. Algo muy similar pasó en Los Increíbles 2, en donde ahora era la madre quien volvía a la acción de los superhéroes en vez del padre, pero básicamente era la misma historia. Aquí vuelven a usar la misma fórmula, en donde por X o Y razón, Felicidad es expulsada del cuartel general y ahora tiene que hacer un viaje de vuelta a casa. Y al igual que en la primera película, esta vez tampoco viajará sola. Ahora le toca darle más protagonismo a las demás emociones como ira, temor y disgusto, ya que en la película anterior, estos personajes se vieron relegados únicamente como personajes de relleno, y su única función era para hacer un chiste o dos.
Aquí pasan a un plano más protagónico, al participar activamente en el viaje para volver a casa. Pero aún así, se siguen sintiendo como personajes de relleno, que no aportan mucho a la historia principal. Y yo siento, al menos en mi humilde opinión, que el resultado hubiera sido el mismo si hubiera ido sola o acompañada. En cuanto a las nuevas emociones, podríamos decir que solamente dos de ellas participan activamente en la historia principal: ansiedad y vergüenza, siendo ansiedad la nueva emoción protagónica. Mientras tanto, las demás emociones solamente sirven para pequeños momentos cómicos. Intensamente se me hace un concepto muy interesante, pero a veces tengo como ciertos conflictos en cómo funciona su mundo interno. ¿Me quieres decir que las emociones tienen emociones propias? ¿Acaso ira puede sentir tristeza? ¿O tristeza puede sentir ira? Bueno, ya hemos visto que felicidad llora de vez en cuando. ¿Pero acaso tienen emociones pequeñas estas pequeñas emociones dentro de ellas? O sea, no sé si me doy a entender. No lo sé, es una de esas cosas en las que no tienes que pensar mucho para disfrutar la película. Yo al principio pensé que cada emoción solo podía sentir la emoción que representaba, pero hay que admitirlo, eso nos daría personajes muy aburridos y simplones. Así que, aunque el concepto me parece un poco raro, yo estoy a favor de que las emociones tengan emociones propias, ya que así es más fácil para nosotros, la audiencia, relacionarnos con ellos. En esta película introducen un montón de personajes nuevos, algunos incluso con diferentes estilos de animación, pero todos ellos son utilizados solamente para una broma esporádica. Al final del día, Intensamente 2 está a la altura de su predecesora. No es mejor ni peor, simplemente nos entregan la misma calidad al mismo precio, siendo un refrito crujiente y sabroso. Pero definitivamente a la larga te vas a hartar de estar comiendo lo mismo todos los días, sin importar qué tan pasable sea. Pero ahora, el veredicto final. ¿Deberías gastar tu dinero para ver esta película en los cines? ¿O mejor esperar a verla en la comodidad de tu casa? Yo diría que sí, la experiencia de ver esta película en un cine vale 100% la pena, y aún más si vas acompañado con niños. Y por cierto, no se molesten en llegar temprano para ver el nuevo corto de Pixar porque no hay ninguno. Como ya sabrán, es una tradición que cuando vas a ver una nueva película de Pixar al cine, siempre te ponen un pequeño corto animado antes de que empiece la función. Pero esta vez no sucedió, así que nos podemos ir despidiendo de esa bonita tradición. En fin, a esta película yo le doy 3.5 estrellas de 5. Pero tenemos que recordar que Pixar tiene una mejor historia de un adolescente pasando por la pubertad, y esa película se llama Red. La ilustración que viste durante todo el video fue obra de la maravillosa Andy Art.